Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Primera Pedro 1, 15 al 16. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, empezando esta mañana preciosa, esta semana victoriosa, ¿no? Vamos a declarar victoria. Vamos a pedir que nos bendiga en este tiempo para que este devocional pueda llegar a una tierra fértil. Bendito Dios, Padre de la gloria, Padre nuestro que estás en los cielos. Te entregamos este tiempo, Señor. Queremos tu bendición, la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de los que estamos escuchando este audio, video, devocional, que es de mucha bendición para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, caiga en una tierra fértil y que cumpla el propósito para lo que la has enviado. Sea, Señor, tú obrando en cada corazón, dispuesto a agradarte. En el nombre de Jesús, tus hijos te dicen: te amamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. La Iglesia Católica tiene un proceso de confirmación que puede durar años y a través de los cuales llegan a declarar santos a algunas personas. Pero la verdad es que, de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios, se llega a ser santo no por la canonización de una institución, sino por la sangre de Jesucristo. La palabra lo dice, ¿verdad? En Cristo Jesús todos los cristianos somos santos y al mismo tiempo somos responsables de perfeccionar nuestra santificación en el temor y temblor de Dios. Por eso, en este versículo, Pedro exhorta a los creyentes a poner todo discernimiento, todo cuidado e inteligencia en ser sobrios en cuanto a nuestra manera de vivir. Por lo tanto, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Vemos claramente que la Biblia nos exhorta a dejar toda inmundicia y santificación cada día, ¿verdad? Y en estos versos podemos encontrar razones, por más de una razón, por las cuales debemos ser santos, como el que nos llamó es santo. Dice, ¿no? El verso, porque estamos leyendo del verso 1 Pedro, del 1 en adelante. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahora, como una primera razón la cual debemos ser santos es porque vuestro Dios es santo. Eso ya es más que suficiente. Él es santo y a Él amamos, y a Él servimos, y a Él seguimos. Y como hijos suyos no podemos vivir de la inmundicia del pecado como vive el mundo. Estas palabras que Pedro dirige a los hijos de Dios, a los creyentes, a nosotros, están inspiradas en otro verso donde Dios le pide a su pueblo de Israel ser santos. Y esto lo encontramos en Levítico 7:8. Léanlo. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Entonces la santidad de Dios es un atributo que debemos comprender, ya que sin ella es imposible tener una plena comunión con el Señor. Y a veces no logramos dimensionar la gravedad de acercarnos a su presencia sin la santificación de nuestra vida. Si uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, vamos a podernos dar cuenta de lo terrible que era acercarse a Dios estando inmundos por los pecados que cometemos, nuestra misma naturaleza, ¿no? Ya hemos visto, ya hemos estudiado que somos de una raza caída. Entonces, cuando encontramos pues en Levítico 10, del 1 al 2, cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario
y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico 10, 1 al 2. En otra ocasión, muchos israelitas murieron como consecuencia de haber visto el arca del pacto sin haberse consagrado previamente. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Jehová hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? 1 Samuel 6, 19, 20. Mis amados hermanos, anoten estos versos, porque es muy importante cuando a alguien ustedes le pregunte por qué ustedes se dicen santos, ¿no? Para que tengan una respuesta que dar. También encontramos a Usa. ¿Recuerdan a Usa? Que murió por tocar el arca del pacto cuando ésta caía. Él creyendo ser algo bueno, ¿no? Que no era malo la intención, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Él quería evitar que se cayera el arca, como que si Dios tendría que necesitar ayuda, ¿no? Claro, en la ignorancia uno comete muchos errores, y eso pasó con Usa. Entonces podemos ver cómo la Biblia nos muestra que sin santidad, pues, nadie puede agradar a Dios, y la santidad no se logra por nuestro esfuerzo, ¿no? Primera de Crónicas 13, 9, 10. Si bien es cierto que el día de hoy vivimos en el tiempo de la gracia y no en la ley, esto no significa que las demandas de ser santos, porque nuestro Dios es santo, hayan cambiado. De hecho que no. Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. Esta palabra que Pablo utiliza de ocupaos no se refiere a que debemos de trabajar y hacer obras para salvarnos, ya que la salvación es por la gracia, sino más bien se refiere que debemos vivir nuestra salvación esforzándonos por limpiarnos de toda inmundicia, negando nuestra carne y tomando nuestra cruz cada día. Debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con su palabra para producir toda clase de fruto agradable para Dios, para nuestro Señor. De igual forma, el autor de la carta a los Hebreos nos advierte que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, mis amados, podemos ver que Dios no ha cambiado y debemos ser santos porque Dios es santo. Esa es la verdad, ¿no? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol les da a los creyentes otra razón por la cual debemos ser santos, y es porque Dios juzgará nuestras obras. Lo peor que podemos hacer es abusar de la paciencia de Dios y creer que podemos engañar a los hombres llevando una doble vida, pensando que la justicia divina no nos alcanzará. La Biblia nos dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Generalmente, el hombre piensa que porque Dios no castiga inmediatamente el pecado, nunca lo hará, pero la misma Biblia nos advierte de no abusar de su paciencia, ya que de lo contrario un día nos alcanzará el juicio, tal y como Pablo se los dijo a los judíos que se jactaban de enseñar la ley y la quebrantaban. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, 3, 5. Por esa causa nosotros los cristianos, mis amados, tenemos que evaluar nuestra vida y ver si nuestras obras realmente corresponden a la de un verdadero hijo de Dios, que ha sido cambiado. No vaya a ser que solo estemos llevando una vida de falsa religión y despertemos en la eternidad dándonos cuenta de que nos engañamos a nosotros mismos. Aún siendo salvos, debemos preocuparnos por vivir piadosamente, ya que en la Biblia hay un día cuando estaremos delante de su presencia, donde evaluará la calidad de nuestra vida piadosa y las intenciones por las cuales hicimos las cosas. A este evento se le conoce como el Tribunal de Cristo, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. El apóstol, según lo que dice él, aquel día algunos sufrirán vergüenza. Ay, qué tremendo va a ser eso, hermanos. Sufrirán vergüenza eterna, aunque no perderán la salvación. Pero dice, sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios, capítulo 3, verso del 12 al 15. Mis amados, es muy importante estos versos. La santificación debemos procurarlo cada día delante de nuestro Señor, no es opcional. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación, ¿verdad? Es lo que dice, y bueno, estoy leyéndolo de memoria, recordándolo. Finalmente, debemos ser santos, porque nuestra propia santificación vale la sangre del Hijo de Dios, no es juego. No podemos pisotear la sangre. Cada vez que pecamos estamos menospreciando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, aquel acto vicario de supremo sacrificio que hizo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestras maldades y darnos la vida eterna es pisoteado. Por lo tanto, alguien que actúe de esa forma, sin mayores problemas de conciencia, debería considerar seriamente si realmente se ha convertido. El autor de la carta a los hebreos nos advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, eso no quiere decir que se pierde la salvación, pero la vergüenza eterna que vamos a sufrir. Hebreos 2, 1, 3. Si bien es cierto, somos salvos por gracia, pero esto no significa que podemos vivir en pecados ocultos, obedeciendo a los deseos de nuestra carne y sin dar frutos. Antes debemos atender el llamado que Dios nos hace a ser santos. No vaya a ser que por no hacerlo nos deslicemos y perdamos esta gran salvación. Mis amados, alguien me dijo, mi pastor hace muchos años, estábamos llevando este estudio y me dijo, nos decía pues a todos, ¿no?, los que estábamos ahí tomando el curso, el de santidad, santificación, sin santidad, que tal vez nosotros mismos decidimos ir al infierno porque el fuego de Dios es santo y es fuego consumidor, y ese fuego nos va a quemar. Entonces
No es que se pierde la salvación, podemos llegar ahí, pero no vamos a soportar la santidad de Dios, porque no hemos vivido en santidad. Que Dios en su misericordia tenga compasión de nosotros, ¿verdad? Porque no es juego, lo que está, la palabra de Dios no está escrita en vano. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Las Escrituras señalan que Dios hizo esto a su propio propósito y gracia, no basándose en nuestras obras ni en nada que hayamos hecho. Dios ha santificado al creyente en Cristo Jesús y le ha dado la capacidad de caminar en santidad. Sin embargo, esto no se manifestará en la vida de nadie hasta que la persona tome la decisión concreta de obedecer a Dios y caminar con Él a la luz de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tienes la capacidad de vivir en santidad toda vez que tú medites en su palabra, tengas comunión con Él, buscándolo en oración, estudio bíblico. Entonces nosotros, como escogidos de Dios, santos y amados, revistámonos de la tierna compasión y bondad y humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hagámoslo cada uno de nosotros. Bueno, yo estoy parafraseando el versículo 3 de Colosenses, del 12 al 13. Mis amados, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros, Padre, porque siempre hacemos lo malo delante de ti. Queremos ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a no contaminarnos con el mundo. En este tiempo todo lo malo le dicen bueno y todo lo bueno le dicen malo. Ayúdanos, revístenos de tu poder, de tu santidad, de tu gracia, de tu favor. Que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, pudriendo todo yugo, toda inmundicia, todo pensamiento malo, Señor. Que podamos estar albergando toda malicia, toda insania, Señor. Renunciamos, no la aceptamos en nuestra vida. Queremos que tú seas tomando el control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra entrada, nuestra salida, seas tú bendiciendo. Que tú seas, Señor, llenando todo nuestro espíritu, alma, cuerpo, consciente e inconsciente, subconsciente. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.